Ahí me puse a grabar, ya no importa, mejor grabar desde antes, ¿cierto? La prueba de socioemocional era súper larga. Sí, ¿en qué consistía? Yo vi las primeras partes, nomás las Te primeras hacían puras preguntas. preguntas, la mitad te hacían preguntas de cómo te sentías y cosas así, y después te hicieron puras preguntas de si el colegio hacía tal cosa y el colegio no hacía tal cosa. Era Ya, prácticamente como para ver cómo los alumnos calificaban el colegio. ya. Más que preocuparse de sus emociones. No, yo creo, en la Sí, primera parte sí era... no se Bien. preocuparon mucho de mis emociones preguntándome si me gustaba el colegio o no. Bueno, ahí no sé cuáles serán los criterios del colegio, la verdad. O sea, los criterios del ministerio. Y vamos, que yo tampoco sé mucho de esos temas. No estudié mucho desarrollo socioemocional. Tuve algunos cursos, pero no... Yo pienso que fueron muy pocos, ¿cierto? Tengo la misma instrucción emocional y ética que la que tiene Carabineros. Bien, dicho eso, eh, ya, pues tienen que entrar con el link simplemente y después tienen que ingresar a la plataforma y ojalá no me entre a mi usuario. No, no me entró a mi usuario. Tienen que colocar su root y la contraseña es, ahí está, BCLF1MC, ¿cierto? Todo con minúscula, el abreviado de Boston College La Farfana 1 y MC, ¿cierto? Primero medio C. Si no entienden aún todavía, también está el tutorial abajito, lo leen y lo trabajan, ¿ya? Dicho eso con la prueba de desarrollo emocional, por favor, háganla lo más pronto posible quien no la haya hecho. No sé si puedo revisar quién la ha hecho y quién no. Yo imagino que sí, ¿eh? A ver. A ver, a ver, a ver. Diagnóstico socioemocional. O sea, yo tenía entendido que puedo asignar, acceder a documentos, asignar, número de lista, primero medio C. No, no me sale quién la dio y quién no. Ah, parece que sí o no. Ah, sí, parece que los que ya la dieron están, no puedo ingresar en su parte, ¿se fijan? Por ejemplo, Paula, tú lo hiciste, ¿cierto? Sí, Entonces, claro, pues no me dejan entrar aquí, pero la Sofía, la Florencia, Martín, Catalina, Diego, Sofía, Felipe, el Raúl ya la hizo, Cristóbal, Rudy, Vicente, Fernanda, Yerick, Sebastián, Daniel la hizo, Franco, Isaías, Nayaret, Matías, Anquinza, Ariel y bueno, todos los que siguen en la lista menos la Antonia. Falta por hacerlo, me faltan varios, la verdad, yo esperaba que fueran tantos los que faltaban, así que ya pues chiquillos, háganla, por favor, lo más pronto posible, háganla después de que se acaben las clases del día de hoy. La Sofía me dice que la hizo, entonces mañana le toca trabajar a mi mamá. Chuta, Sofía. Es que ese es el tema que tampoco Sofía, si ya le hiciste y no me sale, no sé por qué será, güey. A lo mejor no alcanzaste a cerrarla bien. ¿O hay alguien acá, aparte de la Sofía, que la haya hecho y que no le salga que la hizo? La prueba de desarrollo socioemocional, el cuestionario socioemocional. ¿Alguien más? No. Ah, a ver, ingresa de nuevo, Sofía, y dime qué aparece. ¿Ya? Y me mandaste una foto ahí por WhatsApp. Ya. ¿Quién más había al lado? Ah, la Sofía que dice que su mamá también, la Sofía Berríos que dice que su mamá trabaja mañana. Es que eso también es un tema que no ve el gobierno, pues Sofía, como que onda, dice cuarentenas, dice que todos tenemos que estar encerrados en nuestras casas, pero hay trabajos que te mandan a trabajar igual. es como Entonces, que si después de las 8 de la noche no te contagias. claro, ¿cierto? Como no te contagias en un parque con miles de hectáreas, ¿cierto? Ahí es súper proclive enfermarte, pero en el metro, en hora punta, no, ¿cierto? No. Y además que pesa que si está mal, por ejemplo, que hagan fiestas clandestinas, quizá es menos probable que en una fiesta clandestina con 5 personas se contagien a en un trabajo lleno de gente rondando por todos lados, no desinfectando a cada rato. Claro. Pero en No, sí, no fin, sé cuáles serán los criterios, gobierno. insisto. No sé cuáles serán los criterios, la verdad. Bien. Entonces, chiquillos, ya está la prueba, por favor, háganla. Y dicho eso, también está la prueba de historia, la prueba de diagnóstico. Eh,
fácil hacerla, muy fácil, simplemente tienen que abrir la prueba. Si la hacen desde el computador, no van a tener ningún problema con editarlo de manera online, la prueba de historia, o descargarla y ahí hacerla desde el Word de su computador o cualquier cosa. Porque algunos van a decir, profe, no puedo escribir en este Word, no me sale para escribir. Pero simplemente tienen que hacer clic en cualquier parte, por ejemplo, en el nombre, y aprietan cualquier tecla que sea tecla escrita. Entonces, yo aprieto cualquier tecla y me aparece este cuadro amarillo que dice this documento was opened in read-only mode. This documento, ¿ah? Ojo con el inglés acá. Profe, Ajá, eso estaba haciendo yo y la cosa es que hoy día la iba a terminar, pero lo que ujú, pasa es que yo no soy muy buena con todo este tema de la computación ajá. y a veces se me eliminan y lo tengo que mandar por fotos porque no me sale para enviarlos, me sale en blanco. Entonces igual no hay Ya. problema que se lo mande por la foto ahí porque da en el modo la opción de mandar como por fotos, porque la otra vez tuve que mandar un trabajo por fotos. No, ningún problema. La verdad, o sea, me Ya. gustaría que se fuese a la última opción, ¿cierto? Porque las Sí, fotos es que siempre no son como sé, a veces la... como que no se me guardan, como que se me guardan Ya. pero con error. No, tranquila, es entendible. Pero como te digo, ojalá esa sea la última opción. Ya traten de editarlo, traten de hacerlo desde un computador. Si ya no pueden acceder a un computador y solamente lo pueden hacer desde el celular, ahí también pueden hacerlo desde el cuaderno. Quizás sea un poco más tedioso, pero tampoco tanto más. Onda, no se van a demorar más que alguien que hace la prueba escrita, o sea, que hace la prueba de manera online. Así que eso, pues chiquillos, me mandan las fotos, por favor, de buena calidad, que se entienda lo que están escribiendo, es lo que más me interesa, la verdad. A veces el año pasado me llegaban unos jeroglíficos dignos de mi escritura también, la verdad que soy yo para juzgarlo, pero por favor, Le para baja la entenderlo. calidad, igual es modo a las fotos, Sí, sí, caleta. por eso. Tratemos de que la calidad sea la mejor posible. Sí, la asignó la Miss Gladys. No entiendo, Raúl, a qué te refieres. Ah, la Es Miss Gladys la que asignó. la Sí, Miss pues entonces Gladys si la profesora... Dale, Raúl. enviaba a la misma página. Ah, ya. Si la Miss Gladys les dijo, chiquillos, está la prueba de lenguaje para hacerla, entonces ahí sí háganla, pues, ¿ya? Pero a menos que un profesor no se los haya indicado, no la hagan. Si el profesor de matemática no les ha dicho, chiquillos, tienen que hacer la prueba que está ahí, que está en la página, no la hagan. Pero si la Miss Gladys les dijo que tenían que hacerla, en ese caso sí, pues, tienen que hacerla de lenguaje, ¿ya? Bien, dicho eso, vamos a continuar con la clase que habíamos dejado la semana. Dejamos una pregunta para la semana pasada. ¿Alguien la anotó? ¿Alguien anotó la pregunta de la semana pasada? Yo la recuerdo perfectamente. ¿Ah? ¿Recuerdan que la semana pasada, vamos a ver la pizarra que teníamos la semana pasada? Yo me clic en clases y... ¿Dónde está la pizarra del primero medio C? Acá está. ¿Qué es lo moderno de la edad moderna? Una cosa así. Correcto, bien. ¿Eso fue memoria o fue anotada, Fernanda? No memoria. ¿Fue memoria? Estaba Bien, buena tratando memoria. de acordarme. Qué bueno que se haya acordado de la pregunta. Ahora cuénteme, ¿qué respondió? En verdad nada, porque es como, era como media confusa la pregunta. Y si la ¿Es lo buscaba por moderno de la internet edad se suponía moderna? que, si era como, se suponía que la tenía que contestar yo, pues, pero no, como que era bien confusa la pregunta en realidad. ¿De La verdad la encontré yo, encuentran no sé confusa? si, Lo que yo la pasa es encontré que, confusa. lo que pasa, chiquillo, es que a lo mejor están confundiendo la historia como si fueran quiebres. Y no, la verdad que más que un quiebre es un suceso que tiene continuidad. Y eso es algo que igual tienen que empezar a entender ahora que ya están en la enseñanza media. Que los procesos no necesariamente, porque sean un quiebre, implica que antes era todo totalmente diferente, ¿cierto? Eso es algo súper importante que tenemos que empezar a comprender. Por ejemplo, si yo les muestro la pizarra que hicimos la semana pasada, por ejemplo, yo les muestro esta, y cuando vean esto, ustedes van a decir, oiga, profe, tiene razón, no era tan difícil la pregunta. Miren, fíjense. Si yo les proyecto esto que hicimos la semana pasada, ¿se acuerdan que empezamos a anotar algunos acontecimientos e hicimos un mapa conceptual? Ahí estoy yo funado, por supuesto. Por ejemplo, no sé, si vemos la Reforma Protestante, ¿ya? Y quedamos en que la Reforma Protestante era la fragmentación de la Iglesia Católica. Esto, Fernanda, la fragmentación de la Iglesia Católica que parte con la Reforma Protestante, ¿podríamos conectarla con nuestro presente, por ejemplo?
No, Podríamos decir que hoy en día la Iglesia Católica se encuentra fragmentada, no. ¿no? ¿Tú encuentras que no? Sí, sí está fragmentada porque se dividió en muchos, ¿cómo se llama? En muchas ramas. Ajá, y hoy en día incluso también se están peleando, pues por ejemplo, hay algunos curas súper rebeldes, me parece que en Nueva Zelanda, que están de acuerdo con, por ejemplo, aceptar el matrimonio homosexual. Algo súper, súper Sí, ahora se ha puesto súper de moda ese tema en los curas, que ahora en los están como curas. súper. Pero la verdad que igual bien, porque yo cacho que ya Ujú, igual se deben aburrir, que al final ya nadie pesca tanto la iglesia católica. ujú. Sí, el Vaticano, de Entonces la única hecho, forma al final es terminando de aceptar a la gente, porque si no, nunca los van a pescar. Exactamente, ¿cierto? Tienen que adaptarse igual de todas formas. Y la verdad es que, por ejemplo, o sea, yo no estoy ni ahí con casarme, pero acepto que, por ejemplo, la boda, ese proceso en un sentido de tradición es súper bonito. Vamos, que a mí me gustaría asistir a muchas bodas, no hacer yo la boda, pero sí asistir a muchas bodas, ¿cierto? También lo considero algo, Ir a comer a muchas bodas. ir a comer a muchas bodas, ¿cierto? La verdad lo encuentro algo súper divertido. Y la verdad que estos curas estén criticando de alguna forma las sagradas escrituras, por así decirlo, que el matrimonio tiene que ser homoparental, lo encuentro súper crítico, lo encuentro súper tendencioso. No sé si al nivel de la reforma protestante, ¿cierto? Esta reforma que literalmente dividió a Europa. Pero sí, la verdad que es algo que se puede conectar, ¿cierto? Es algo que la iglesia, vamos, ha tenido que enfrentar cambios a lo largo de generaciones. Por ejemplo, en el siglo XIX, la iglesia era parte del Estado chileno, es decir, que formaba parte de sus ministros, de sus políticas, de su economía, entonces estaban conectados directamente. Pero luego, en 1880, no, 1879, un gobierno liberal, no recuerdo cuál, eh, hace que el Estado sea laico, es decir, que el Estado deje de estar junto conectado con la iglesia, ¿cierto? Y por ejemplo, el matrimonio ahora tenga que ser un matrimonio civil, que el bautizo sea algo solamente religioso y que tenga que escribir a los niños, ¿cierto? Con la cédula de identidad, etcétera. Eso se produce también, ¿cierto? Entonces la iglesia ha enfrentado fragmentaciones a lo largo de su historia y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, ¿cierto? Entonces podemos, insisto, conectar esta reforma protestante con lo que pasa hoy en día en, en la iglesia. ¿Se entiende, chiquillos? Ahora entienden qué es lo moderno de la edad moderna y cómo podemos de alguna forma igual ir conectándolo. Sí, Como que por ahí iba la pregunta. La revolución científica, chiquillos, ¿cómo no vamos a poder conectar la revolución científica con nuestra edad moderna? Literalmente, la primera y segunda revolución industrial nacen a partir de esta revolución científica y hoy en día nuestro estilo de vida está cambiado en un giro de 180 grados por la revolución científica. La invención de la imprenta, podemos conectarlo con la difusión de libros, con la difusión de cómo hoy en día se difunde la información, ¿cierto? Cómo evolucionó desde esta imprenta a TikTok. La verdad aún no lo entiendo cómo evolucionó para allá, pero bueno, independiente de eso, se pueden conectar las cosas, ¿cierto? Yo creo que el mercantilismo también se puede conectar. Por ejemplo, hoy en día casi todos los países intercambian comercialmente con otros países. Sí, intercambian, tienen tratados de comercio y se sustentan las economías los unos con el otro. Entonces, por lo tanto, también podemos conectar, por ejemplo, las rutas comerciales de hoy en día, ¿cierto? Con que Chile tiene muchos tratados de libre comercio. Por lo tanto, de hecho, es el país con más tratados de libre comercio en el mundo. Entonces, hicieron el termómetro y las máquinas a vapor. Correcto, Ariel, ¿cierto? Bien, perfecto. Ok, Sofía, lo reviso después de que termine las clases. Entonces, chiquillos, a lo que voy yo es que qué es lo moderno de la edad moderna no es tan difícil de interpretar, ¿cierto? Porque en esta época se están, insisto, sentando las bases de nuestro mundo contemporáneo. El humanismo, el cambio del teocentrismo al antropocentrismo, el humano en el centro del pensamiento. Vamos, que yo creo que acá varios, o por no decir un gran porcentaje, tenemos, y me incluyo, una visión crítica sobre el teocentrismo, ¿cierto? Entonces, claramente, quizás podemos de ahí también inmiscuir que claro, tenemos una visión prácticamente antropocéntrica, ¿cierto? Que colocamos nuestra voluntad
en el centro del pensamiento. Yo imagino que no todos, además que debe haber quizás alguno que todavía sea creyente, y está bien, es cuestión de cada uno, esta respuesta ni Profe, siquiera la ciencia la da. ¿Sí? ¿hay que copiar esto? Esto es de la clase pasada, ya debería estar copiado. Yo lo doy por sentado. Es lo que ¿Sí? escribimos con una rayita hacia abajo, ¿cierto? Hicimos un mapa conceptual también, mira, te lo muestro. Ah, ya, entonces sí, ya lo copié. Ya. Es Hola que como Valentina, me ¿cómo metí estás? tarde, Suenas con voz de sueño, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? es que me metí tarde, profesor, y me quedé dormida. No, no se preocupe, no se preocupe, lo importante es que está acá con nosotros. Ah, ya. Oye, sí, pues esto tenían que tenerlo copiado de la semana pasada, anoten el objetivo de aprendizaje, y la verdad no me acuerdo en qué parte quedamos, parece que no alcanzamos a terminar el mapita conceptual, que lo tengo acá también. Recuerden que esto igual está en la plataforma de Edmodo, ¿ya? Así que lo pueden encontrar ahí. Acá está el mapa conceptual. Mapa conceptual bastante paupérrimo, ¿cierto? Eso lo tengo que reconocer. Si ustedes quieren hacer otro mapita conceptual que se entienda y que no tenga tantas líneas para allá y para acá, por favor háganlo, ¿cierto? Ah, bueno, quedamos en la reforma protestante, ¿cierto? Estoy proyectándolo, ¿cierto? ¿Se proyecta? Sí, debería estar Sí, proyectándose. Muchas gracias. Entonces, ¿se acuerdan que quedamos en la reforma protestante? Y la verdad que ya no nos quedaba nada para terminar esto, así que lo vamos a hacer rapidito para continuar con la actividad que vamos a hacer el día de hoy. Que como spoiler les voy a compartir un archivo para que lo vayan descargando y para que lo vayan viendo por el chat. Denme un segundo. Lean el archivo porque tiene mucho que ver con la actividad que vamos a hacer el día de hoy. ¿Ya? Es como escribir una columna de opinión. Vamos a hacer una columna de opinión, ¿ya? En la que básicamente ustedes tienen que hablar de cómo, insisto, tienen que hacer lo mismo que hice yo al comienzo de la clase, conectar lo moderno con nuestro mundo contemporáneo. Tenemos que elegir entre todos, vamos a elegir algún tema, ¿cierto? De este marco, perdón, de este mapa conceptual. Vamos a hacer una votación, ¿cierto? ¿Qué elegimos? ¿Quieren hablar de política? ¿Quieren hablar de economía, de la sociedad o de la cultura? ¿Cierto? Y ahí una vez que elijamos uno de estos cuatro pilares, que son los cuatro pilares fundamentales del pensamiento histórico, ¿cierto? Lo conectamos. Lo conectamos directamente con lo moderno a través de una columna de crítica, ¿cierto? Vamos a imaginar que vamos a tener nuestro propio periódico, ¿cierto? El primero C, las últimas noticias del primero C, ¿cierto? Y vamos a hacer esa actividad. Dicho eso, les voy a compartir ahora inmediatamente. ¿Por qué no me abre el chat? No me abre el chat, amigo. Bueno, no importa. Ahí está. Dicho esto, vamos a compartir inmediatamente de política, dice el Diego. Ya estamos teniendo nuestras primeras decisiones. Vamos a hacerlo en grupo, ya vamos a elegir en grupo eh, para que no haya problema. ¿Qué mapa, Raúl? ¿De qué hablas, pibe? No, si no tenemos que hacer grupos. O ya sí podríamos hacer el trabajo en grupo, ya sí. Pero vamos a dejarlo para la siguiente parte de la clase. Porque sí. Ahí está. Ahí acabo de spamear el, el documento, ¿ya? Escribir columna. Así se llama el documento, es un PDF. No creo que tengan problemas para abrirlo y leerlo, ¿ya? Para que así tengan una idea súper sencilla de cómo hacer una columna. Los que sepan ocupar Canva, yo creo que se van a manejar bastante fácil, ¿ya? Entonces, revisarlo en distintos medios escritos, cómo son las columnas de opinión, seleccionar el tema de contingencia, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, el tema cultural de la iglesia se conecta súper fácil, ¿cierto? El tema de la economía también se conecta bastante fácil. Cómo el mercantilismo también podría conectarse directamente con el coronavirus, por ejemplo. En la política, la ilustración podría perfectamente conectarse con, ¿cómo se llama esto? El panorama social, pues el estallido social, ¿cierto? Que tuvo Chile en el año 2019, creo, ya ni siquiera sé qué año estamos. ¿a cuál lo El, tenemos que meter, mister? Sí, pues, ustedes tienen que ustedes en grupo van a tener que elegir un pilar de la ilustración. Van a elegir política, van a elegir economía, van a elegir sociedad o van a elegir cultura. Y una vez que lo elijan, ¿cierto? Se guían por su mapa conceptual y, y nada, pues, se guían por su mapa conceptual y eligen los acontecimientos históricos que vimos, ¿cierto? Y de ahí hacen una columna, lo conectan con los modernos.
lo conectan con la actualidad. ¿Se entiende la actividad, cierto? ¿Sí? ¿Isaías? No, no entendí tanto, No profe. entendí. Profe, no entendí nada. Estaba como un poco, no sé, no entendí. Me enredé. Ya, mira. ¿Vieron el documento que está ahí, cierto? Sí. Ya. Véanlo y vean cómo se hace una columna de opinión, ¿ya? Son 10 tips para escribir una columna de opinión. Es decir, ustedes tienen que escribir una columna de opinión en grupo, ¿ya? Una vez que tengamos los grupos determinados, ustedes tienen que elegir un pilar de la historia: política, economía, sociedad o cultura. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ya, supongamos que somos un grupo, no sé, Isaías, la Paula, la Fernanda y yo, somos un grupo. Y quedamos en que vamos a hablar acerca de, no sé, la sociedad, ¿ya? Entonces, como hablamos de la sociedad, tenemos que hablar de la invención de la imprenta, porque el mapa conceptual está conectado con la sociedad. Y ahí podemos conectarlo con las redes sociales de la actualidad, ¿cierto? Cómo la imprenta, de alguna forma, se transformó en el primer medio de masificación de la cultura, ¿cierto? O de la publicación del periodismo, por así decirlo, ¿cierto? De los periódicos, y cómo ha evolucionado hasta el día de hoy, ¿cierto? Es decir, parte desde el periódico, después evoluciona al celular, no, perdón, yo creo que después evoluciona a la radio, después evoluciona a la televisión, para finalizar en el celular. ¿Se entiende? No es tan difícil. Y ahí tienen que ir escribiendo la columna, tienen que ir conectándolo. Otro tema de la sociedad, los cambios religiosos. Cómo hoy en día la sociedad enfrenta la religión es algo absolutamente diferente a la edad moderna, pero se puede conectar. Lo acabamos de conectar al comienzo de la clase. ¿Entienden la idea? Sí, ahora sí entiendo ¿Ahora más. sí? Más o Ya, menos, profe. ya. ¿Y va, hay que hacer sobre todo eso o solamente una parte? Cada uno podría escribir una crítica en la columna de opinión sobre el tema de la sociedad actual, después lo juntan todo y hacen el trabajo. ¿Sí? Yo creo que vamos a hacer este trabajo durante estas 2 clases, ¿ya? ¿Renato entendió? ¿Renato entendió? ¿Martín entendió? ¿Sí? Ahora Renato dice que no, Martín dice que no. Bueno, yo creo que está troleando el crack. No importa. Bien. La Sofía entendió, perfecto. Bien, chiquillos, yo creo que haciéndolo va a ser la mejor forma de que lo entiendan. No se preocupen. No, yo no entendí. Martín, cuénteme, ¿qué no entendió? ¿Qué parte no entendió? No me diga todo, por favor, porque qué respuesta más burda. Todo me escribió. Martín, tiene que hacer una crítica, una columna, ¿ya? Una columna de crítica. Yo acabo de enviar un documento, que lo voy a proyectar acá, que te muestra 10 tips para escribir una columna de opinión, ¿cierto? Tienes que opinar cómo ha evolucionado desde los acontecimientos de la edad moderna en la sociedad hasta nuestros días. No es tan difícil. Aquí, revisa con distintos medios escritos cómo son las columnas de opinión. Busca aquellas que contengan una argumentación convincente y observa las secciones, ¿cierto? Busca en Internet columnas de opinión. Fácil, fácil la información. Selecciona el tema de contingencia. Aquí tenemos que seleccionar nuestro tema: política, sociedad, cultura o economía. Y de ahí los acontecimientos. Organiza la información que has recolectado, planifica la escritura y estructura tu columna de opinión. Infórmate, ¿cierto? O sea, es importante también tener una base, ¿cierto?, de tu propio conocimiento, pero también es importante informarte un poco sobre lo que vas a hablar para así que tu opinión tenga una fundamentación, ¿sí? El documento está en el chat. Yo creo que lo van a hacer bien. Ya. Independiente de eso, terminemos esta línea de tiempo para seguir con la clase, ¿ok? 8:43, ya, vamos a terminar esto rapidito nomás. Vayan notando, esto es de la clase pasada, ¿cierto? Entonces, en la Reforma Protestante, la iglesia se dividió en varios grupos. Estaban los anglicanos, estaban, por ejemplo, los luteranos, ¿cierto? Provenientes de la iglesia
de Martín Lutero, ¿cierto? Principalmente este movimiento surgió en Alemania, y en Francia surgió un movimiento llamado los calvinistas, ¿ya? Los calvinistas. Es decir, la iglesia se fragmentó. Hoy en día la iglesia se encuentra fragmentada. ¿Cuántas religiones tenemos? Yo conozco a los evangélicos, conozco a los mormones, conozco... ¿Cuál más? ¿Otra religión, chiquillos, que conozcan? La religión católica, pero esa per se, ¿cierto? Hoy en día la iglesia también se encuentra fragmentada, ¿cierto? Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, ¿cierto? Correcto. Entonces, claramente se puede conectar. Donde Mister no está, el link no aparece. ¿Cómo que no aparece? ¿Cómo que no aparece, pibes? Ya, espérenme, se los mando al tiro, tranquilo, se los mando al tiro. Si también después se los voy a mandar en grupo. Y a la Reforma Protestante, chiquillos, también se suma súper rapidito para que pasar la lista y después cerrar la clase para continuar con el siguiente link y así trabajar más tranquilos, porque es incómodo trabajar cuando se cierra. Está la Contrarreforma. ¿Qué es la Contrarreforma? Básicamente es la respuesta de la Iglesia. Contrarreforma. Es básicamente la respuesta de la Iglesia a la Reforma Protestante. ¿Qué hizo la Iglesia? Dejó de centralizar tanto el poder en el Papa y le dio mayor prioridad a las regiones. Es decir, le empezó a dar poder regional a los curas que se encontraban en las regiones. Por ejemplo, el Papa sí era la autoridad central del Vaticano, ¿cierto? Pero los que se encontraban acá en América evangelizando a la población eran principalmente los jesuitas, ¿cierto? Formaron compañías, las cuales no necesariamente se regulaban con la misma dicha que otras instituciones. Por ejemplo, acá en América habían principalmente dos compañías. La más importante, y fue la que se encargó de prácticamente escribir toda la historia del Chile colonial, es la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús. Los jesuitas, que le llamaban, los cuales se encargaron prácticamente de escribir, perdón, escribir todos los documentos que nosotros tenemos en la actualidad sobre el Chile colonial. ¿Sí? Se lo debemos a los jesuitas. Entonces aportaron bastante. Y luego, cuando se produce la independencia de Chile, la corona española los había expulsado. Entonces eso también causó un malestar en la sociedad. La gente quería mucho a los jesuitas durante gran parte de la época. También se encontraban los franciscanos, que son esos que, no sé, yo creo que se lo imaginan, está en el imaginario colectivo, este tipo que anda como con una túnica regularmente y como que se rapan acá al medio, y como que siempre andan como con las manos así, o pareciese eso, y tienen una estética bastante austera. ¿Se los imaginan, cierto, los franciscanos? No sé qué dice el chat. Sí, ¿cierto? Tienen está en el imaginario colectivo los franciscanos. Y también están los que se encargaron de evangelizar el territorio portugués, que son los paulistas, por ejemplo, ¿cierto? Que claramente se encargaron de la religión católica, pero en otra parte o con otro dominio, ¿cierto? Con Portugal, principalmente en Brasil. Entonces la contrarreforma consiste en eso, en darle mayor poder a la gente, a la autoridad local, ¿cierto? Para así que el Papa no tuviese que regular tanto las cosas desde el centro. Porque, insisto, si tú eres una persona que está gobernando desde la otra parte del mundo y gobiernas el otro territorio, va a ser muy difícil que estés como al tanto de la realidad que está viviendo la gente en el otro territorio, ¿cierto? Porque estás muy lejos, nunca has ido a hablar con la gente, no sabes cómo funcionan las lógicas del poder dentro de la autoridad local, entonces claramente es mejor cederle más dinero y más poder, ¿cierto?, a la gente que está dentro del mismo territorio. Y la verdad que eso también se agradece dentro de todo, quizás por la gente menos, por las clases más bajas, ¿cierto?, que reciben, también siempre reciben un poco de filantropismo de la mano de la iglesia, ¿cierto? Sobre todo en esta época donde no hay gente de clase media, sino que solamente hay gente pobre y gente rica. Bien, dicho eso, terminamos el mapa conceptual de la Edad Moderna, ¿ya?
Anótenlo, nos faltaba eso, nomás Reforma Protestante, luteranos calvinistas y la Contrarreforma, franciscano, paulistas y Compañía de Jesús. Todo esto lo vimos el año pasado, así que no debería haber ningún problema. Dicho eso, ahora voy a enviar el coso. ¿Anotaron, cierto? ¿Anotaron? ¿Está todo bien? ¿Alcanzaron a anotar? ¿Saco esto nomás? Sí. Sí, ya. Perfecto. Entonces, ahora Martín, atento al chat. Voy a escribir el PDF, voy a mandar el PDF. Se está cargando y se envió. Dice el archivo de mí para todos fue enviado correctamente. Por lo tanto, no deberían tener ningún problema en este momento para recibirlo. ¿Sí? ¿Llegó, cierto? ¿Está? ¿Dónde? No veo ¿En el nada. chat? Sí está. ¿Sí está? Perfecto, muchas ¿Qué gracias. pasa en el chat? ¿No está, Ah, Benjamín? sí. ¿Sí está? La Sofía dice que no. ¿Cómo que no, chiquillos? No entiendo por qué no les llega a algunos. Quizá le Ah, mandó a algunos y no a todos. es que dice enviado de mí para todos. Lo Entonces han mandado no. como 500 veces, profe. Parece que los que están en el celular no les sale. Puede ser una posibilidad, Luna, puede ser una posibilidad. Sí, porque yo Ah, estoy en el computador y me sale. ya. Lo he mandado Entonces, otras veces. en ese caso, lo voy a enviar al WhatsApp, ¿ya? O alguien, chiquillo, alguno de ustedes podría, los que están del computador, podría enviarle al WhatsApp, porfa, para yo por mientras pasar la lista. Se los Ya no sé agradecería qué. mucho. Voy a pasar la lista. Ahí tengo la lista del año pasado, me salen los chiquillos, ya no importa. Diego Sánchez, Presente. Antonia Moreno, Presente. Antonia Bustos, Presente. está Fernanda Guerrero, está Paula Alarcón, está Sofía Garríos, está Martín Cabezas, está Alondra no está, Diego sí está, Sofía Contreras, hola Sofía Presente. Contreras, sí está, Luna Contreras, sí está, Felipe Correa, ¿está el Felipe? Felipe sí está, dijo presente en la lista, Sofía sí está, el Raúl sí está, Cristóbal Garay, Cristóbal Garay, Sí está. sí está, gracias. Rudy Garrido, Rudy, ¿está el Rudy? No está el Rudy. El Vicente, Vicente Gatica, Vicente sí está. Yerick Ibáñez, Yerick, ¿no? Está Yerick, ya. Sebastián, Sebastián Lagos, Seba, Aquí. sí está el Seba. La Lilian sí está. El Herbert, el Herbert no está, ¿verdad? F. Joaquín Martínez, Joaquín, ¿está? El Joaquín tampoco que está aparece, no sé, profe. Franco, Franco Monsalve, el Franco está. Sí está el Sí. Franco. El Isaías también. Nayaret, Profe, el Martín está presente. Presente. gracias. La Nayaret está. El Martín sí está presente, ya lo coloqué. La Valentina sí está. El Matías, el Mati está. Ya no está el Mati Pardo. Los pardos ya no están. No, el Mati Pérez. Ah, Mati está. no. No está, no está. La Anquinza está. Sí está la Anquinza. El Benjamín sí está. ¿Enviaron el documento por WhatsApp o no? Por favor, que Sí, alguien lo profe, haga. ya lo enviaron. Ah, ya. Pucha, que son bacanes, chiquillos. Muchas gracias. Catalina Salgado. La Catalina está, sí está. El Renato sí está. El Ariel sí está. Catalina Castillo. La Catalina sí está. Amy Navarro. Aquí estoy. Sí está la Amy. Benjamín Hernández. El Benja. Sí está.
y la Guadalupe. Guadalupe González. La Guadalupe no está. Ya. Perfecto. Oye, volvemos inmediatamente y volvemos con la actividad. ¿Ya? Así que vamos a hacer los grupos. Hay que volver a Ah, entrar. la Guadalupe sí está. Perfecto. Ya. La Fernanda Lean dice el que no. documento. Es súper rápido de entender. Es súper intuitivo. Y Profe. nada, pues chiquillos, hagan una crítica. Critiquen. Conecten lo moderno con nuestra propia época. No es tan Profe, difícil. Cuenten. la Yo los Fernanda voy a dice ayudar que- también. No se preocupen. Ah, La Fernanda dice que no la nombró. la Fernanda Romero puede ser. Romero, ¿Puedo Romero. entrar? ¿Puedo entrar por mi celular, profe?